Y bien, mis queridos radio televidentes del mundo entero, espero que hoy se encuentren llenos de salud y prosperidad, muy positivos desde Soacha, Cundinamarca, Colombia, transmitiendo en vivo y en directo este su programa especial y muy especial con la doctora Jacqueline Prieto Ortiz, psicóloga, profesora, maestra. Bueno, es una infinidad de títulos que tiene este personaje y que en su humildad ella ha querido participarnos de sus conocimientos en este su programa Reflexiones del Ser en el Hacer. Desde Soacha, Cundinamarca, Colombia, para el mundo entero, Cristo Rey Radio TV, transmitiendo también allá con la doctora Jacqueline Prieto desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, mi querida doctora y radio televidentes del mundo entero. Este es su programa. Adelante. Muy buenos días para todos los que han dedicado su valioso tiempo a este encuentro de reflexiones del ser en el hacer. Bienvenidos a los que se están incorporando también a conocer estas dinámicas de reflexiones. Bienvenidos todos sus aportes, sus preguntas o sus reflexiones. Recordemos que es un programa dedicado para lo que comúnmente llamamos salud mental, que hay muchas cosas que no comprendemos, pero aquí intentaremos ayudar a hacer luz en medio de todas estas tinieblas y oscuridades cognitivas al menos. Bienvenidos a nuestro encuentro los lunes como quedamos. Recordemos que hoy es el último día del mes de mayo, lunes, y acá en Colombia se celebró, quienes todavía faltaban, las madres, fue la celebración el día de ayer. Entonces, para todas aquellas mamitas que sigan siendo felices y que recordemos que tenemos una valiosa responsabilidad generando los futuros ciudadanos. Nosotros, yo al menos hoy desde aquí, desde Bogotá, Colombia, un fraternal abrazo a punto de llover, como lo llaman, o es conocida mi ciudad, por la nevera. Está haciendo mucho frío. Bien, mi querida doctora Jacqueline Prieto, aprovecho esta oportunidad para felicitar de nuevo a todas las madres del mundo entero, especialmente nuestras madres colombianas, que ayer estaban celebrando el día porque no le habían celebrado todavía el día por tanto paro y tanto problema. Yo también les doy mi más sentido pésame a esas madres que han perdido sus apreciados y respetuosos, pero un poco desobedientes hijos que no se han preocupado por tener ese don de la obediencia y han salido a buscar lo que realmente no se les había perdido. Pero respetamos también a esos jóvenes que valiosamente, con valor y demás, han salido a luchar reclamando los derechos, y a otros que de una manera pues no tan correcta han arremetido contra la salud y prosperidad de los bienes ajenos, y son a esos jóvenes que también no, como que no han tenido ese debido asesoramiento en nuestro diario vivir. No sé, no les importa la vida, no les importa la familia, no les importa ese ser querido que tenemos en la casa, y están resueltos a Santa Elena o el charco, como decimos vulgarmente en Colombia, a exponerse a tantos problemas. Bien, mi querida doctora, mis queridos radio televidentes del mundo entero, para todas esas mamitas que perdieron sus hijitos, mi más sentido pésame, y a los que los tienen todavía, consejo muy sabio, asesorarlos, darles consejos de que sigan el camino correcto, y esperemos con paciencia, dialoguemos, entremos a dialogar, a protestar de una manera correcta, sin violencia, y así muy seguramente en la conciliación se logran muchas cosas buenas. Bien, mis queridos radio televidentes del mundo entero, para darle las gracias a Cristo Rey Radio TV,
y a todas las personas que se van a comunicar por estos medios, por estas ventanitas de reflexiones del ser en el hacer, a que nos den su opinión valiosa, a que nos digan qué debemos hacer, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, están de acuerdo, no están de acuerdo con los conceptos de la doctora Jacqueline, con mis conceptos, porque no somos perfectos. Quienes salimos por estos medios estamos dispuestos como el pintor a que corrijan, a que critiquen nuestra obra maestra. Y es así como la obra maestra de la doctora Jacqueline Prieto, en este su programa Reflexiones del Ser en el Hacer, estamos ayudando, tratando de ayudar a la comunidad del mundo entero a que hagan una verdadera reflexión del ser en el hacer y que nos toquemos nuestro corazón a ver cómo es que nosotros vamos a reflexionar en nuestro diario vivir. Adelante, mi querida doctora, y este es su programa. Le voy a pedir el favor que me observe en pantalla cuando yo levante la manita, me dé la palabra. Dios le bendiga. Y vamos. Claro, porque es que abajo cuando dice reacciones está la manito también, para dice levantar la mano, entonces ahí sale la manito. Luego vuelve y ya. Qué bueno. Bien, Entonces, bueno, mil gracias igual por la presentación. Sí, como dice el padre, algunos damos de lo que nos gusta dar, no lo que nos sobra. Algunos dan los que sobra, entonces en este instante o en este año que he venido acompañando, es con mucho aprecio esta horita que se pasa volando, intentando comprender las relaciones de ese ser en el hacer. Entonces, como decíamos hace unos días, veníamos trabajando lo de la autoridad, pues sin querer profundizar en un tema que está siendo conocido a nivel mundial, ya no del COVID, sino como hay comentarios que en Colombia ya el COVID no es el que está matando, sino los unos a los otros. Entonces, de una u otra manera, es un acto pues político, claro, tienen derecho a las movilizaciones y demás, pero algo que he podido comprender en nombre de todo lo que se está dando en nuestro país, pues lo que conocen o han llamado lo del narcoestado. Entonces evidencian mil cosas. Estos jóvenes, como comentaba el padre, están armados de mucho deseo de una transformación social y como cada país tiene sus más y sus menos, entonces igual intentemos comprenderlos, quienes oramos pues igual que el universo llene esos corazones y que se dé lo que deba darse, aunque siempre habrá posturas diferentes cuando alguien quiere levantarse a manifestarse, sea de la política, la religión o lo sexual. Entonces, en este canal o en estas reflexiones del ser en el hacer no es de juzgar, sino más bien invitar a la reflexión. Y pues hablo en medio de mis estudiantes cuando dicen, se metieron con los que no tenemos nada que perder. Y entonces me llamó algo la atención, como le dije, ¿cómo así que no tienen que perder la vida? Y comentan que igual no les da. Entonces, mire las dinámicas de las reflexiones, cómo son de curiosas. Nosotros estamos tocando un tema que es de autoridad, estamos intentando entender como papás cómo formamos a esos seres que puedan respetar la palabra. Pero cada país, como decíamos, tiene sus más y sus menos, y pues no quiero generar polémicas donde lo que nos une aquí o nos llama es a reflexionar como padres. ¿Cómo hacemos para decirle a los jóvenes que respeten a la autoridad, donde se ha evidenciado que la autoridad no respeta a los jóvenes? Entonces, no es que como hay un papá que quiere corregir al hijo y el hijo le pega al papá, porque se han visto casos también, podríamos mirarlo desde ese símil. Hay situaciones, hay cosas que se están dando que pues ya los chicos fueron formados con un pensamiento más libre, más liberal y se manifiesta. Pues lo están haciendo de una manera, alguien decía correcta, otros incorrecta, pero el problema es que nosotros solo vemos y escuchamos lo que los medios de comunicación nos quieren decir. Realmente no estamos allá metidos, entonces por eso dejaré el tema ahí,
porque quienes han marchado comentan una cosa, en los medios salen otras, y pues sí queremos una transformación como país, donde eso que se llama democracia realmente exista, y sabemos que todo país que quiere una transformación desafortunadamente la hace sobre muchos muertos. No podemos decir víctimas porque de una u otra manera son varios también las de las víctimas, pero siempre cada cambio trae una transformación y esa transformación desafortunadamente son vidas. Y como decía esta mañana nuestra alcaldesa, ya aumentamos a 100 y pico los muertes al día también por las movilizaciones, se contagian y el COVID está haciendo de las suyas. Entonces, por todo lado estamos en nuestro querido país agobiados, así como igual si hacemos un análisis desde otros países, también cada uno tiene una particularidad y es un poquito complejo. Entonces vamos a intentar llenar esos corazones de mucho amor. Si miramos o analizamos casi todas las religiones, lo que piden es que haya amor, no importa desde dónde la revise. Entonces esa sería la reflexión de pronto del día de hoy, que lo que nos hace ser madres, algunas mamás son o han programado sus hijos, otras han sido fruto de encuentros apasionados y así llega uno. Yo lo he llamado siempre como hijos del deseo y algunos otros de violaciones y demás, pero que ese sentimiento que tiene cada una de esas mamás no lo transformen en rabia o en odio, porque es más fácil odiar que amar, porque odiar es impulsivo, el amar hay que pensar, hay que reflexionar, hay que buscar motivos de por qué se debe amar, y a veces se nos ha dicho que amar es de lo más fácil, ¿no? Yo siento que es algo complejo y los que han hablado de la inteligencia emocional, entre ellos muy contenta porque le hicieron un homenaje a Humberto Maturana, que sabemos que es chileno, y habla ese sobre cómo podemos fortalecer las emociones, que es lo que nos hace alterar. Entonces, para todos aquellos oyentes que nos están escuchando o viendo a través de FaceLive, empezamos con el tema de la autoridad, pero igual con ese amor a sí mismo, ese amor y respeto a usted como persona y aceptar las situaciones que se vayan dando como son. O sea, llega cada día, trae su necesidad, lo han dicho los abuelos, y cada necesidad hay que analizarla, repensarla, replantearla. Y a veces esas emociones en lo alto de la cúspide llegan a que lastimemos o nos lastimen y ahí es fácil salir a vociferar o a pensar sobre la otra persona. Recordemos el libro del Principito, quien lo había leído, sí, padre. Mi querida doctora, usted hace una referencia a una palabra muy importantísima que nosotros a veces la confundimos, la autoridad. A veces nosotros no sabemos aplicar esa autoridad correctamente sobre una comunidad, sobre nuestros hijos, sobre nuestro entorno familiar, sobre una empresa, sobre diferentes temas relacionados con donde hay más de dos personas, donde hay una persona aparte de mí, ya no soy yo solo, sino somos dos. No aplicamos bien esa palabra de autoridad y caemos en la tentación de abusar de ella, como también la otra persona no está sumisa a ser obediente, y ahí es donde nosotros nos enfocamos de pronto en no haber sido lo suficientemente claros y haber dado el suficiente asesoramiento para que esas personas lleguen a respetar la autoridad. Repito, tenemos que obrar con una autoridad sensata, correcta, pero no caer en la arbitrariedad del abuso de autoridad. Es donde hay muchas personas y empresas, jefes, patrones, presidentes, gobernantes, abusan de la autoridad
de nosotros, de las personas que ellos, de la autoridad que tienen o tenemos, y ahí caemos en el error. Pero si nosotros desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, desde ese núcleo que llamamos sociedad, que es la familia, entramos a recibir con respeto, con honorabilidad, a respetar la autoridad cuando alguien esté hablando, levantar la manita, pedir la palabra, no tomar abusivamente la palabra, no ser autoritarios, dejarse uno hablar, dejarse uno escuchar, hacerse uno escuchar, no con violencia, sino con sensatez. Muy seguramente llegaremos a, después de hacer una reflexión en el hacer, a sacar un fruto benéfico para nuestra sociedad y para nuestro propio entorno familiar y de la comunidad. Sí, y con base en esa, recordemos que estábamos trabajando un libro, voy a compartir pantalla para revisarlo. Dice que comenzar a compartir tendrá la función de compartir sonido. Listo. Acá está. Ya lo estamos observando, ¿cierto? El libro, nosotros lo habíamos propuesto, el de Makarenko. Yo quise subrayar. Claro, volvemos de pronto a caer en el error de que a veces los libros son viejos. Le digo, sí, pues son viejos, pero lo que vamos a hacer es una reflexión de esa lectura. ¿Cómo es que vamos a analizar esas reflexiones del ser en el hacer? Pues cuando nosotros hacemos análisis de los textos, la autoridad es un tema, como dice el padre, de análisis. Lo habíamos trabajado ya hace unas semanas y decíamos a qué hace mención la autoridad. Se trabajó sobre la autoridad de represión, que es la más temible, aunque no la más dañina. Dice, los que sufren más con ella son los mismos padres, porque todo queremos reprimir. Luego viene la otra que está en la página siguiente, como veíamos, donde nos habla de esta autoridad de distanciamiento, que hay padres que tienen seriamente o que están seriamente convencidos de que se consigue la obediencia aludiendo contacto o conversación con los niños. Aludir es que no hay que mirarlos ni... cada uno ubiquémonos en nuestros años que tenemos, cómo fuimos formados. Y es que la autoridad fue infundada por lo general en el miedo. Por eso, para este autor, plantea en cuál usted se ubica como padre. No es que haya una que favorezca más a la otra, porque como decíamos, cada época trae unos avances. Y ahora con el libre desarrollo de la personalidad, que ha estado un poco para mí mal interpretada, surgen también unos problemas de autoridad. Un niño que no se le ha formado en la disciplina y respeto a los adultos, pues no va a entender qué es la autoridad. La autoridad no es el que manda o grita o dice qué es lo que hay que hacer. La autoridad es el que de una forma marca las pautas o los criterios de eso de que se debe o no se debe hacer. Y formamos seres humanos. Entonces, en ese orden, esta autoridad del distanciamiento, hay papás que no dan la cara, no dejan, no permiten hablar, lo habíamos hablado de esta ya. Entonces, como dice, comen por separado. Recordemos que hubo una época en que los papás comían en un sitio y los hijos no podían estar escuchando ni estar compartiendo la mesa. Ahora cuando se habla de familia ya es totalmente diferente. Luego veníamos con esta autoridad de la jactancia, que es un tipo especial de la autoridad del distanciamiento, pero acaso más dañino. Todo ciudadano tiene, recordemos que dice, perdona, que algunos son más valiosos que otros, tienen unos méritos, pero algunos creen que los suyos, o sea, que ahí cuando hablan los papás son más valiosos y debe cambiarse, aquí como dice, adoptar una actitud de importancia entre los propios hijos. Entonces recordemos que hay una forma que decían los papás, recuerde que yo soy su papá.
Pero en la autoridad, lo hablamos en su momento, y aquí la reflexión es para que papás y mamás entiendan que ya este poder no es solamente del papá. Hace algunos buenos años, solo la autoridad la tenía el papá, pero mire que yo siento que viene la invitación como al resignificar unos conceptos. La autoridad en una época era solo del papá y era el que pegaba, maltrataba, como sea, y la mamá era la que se quedaba rezagada también, y como decíamos hace algunos días, que la madre de él le decía al hijo, y si usted se porta mal, yo le voy a decir a su papá. No ejercíamos la autoridad también, porque dentro de esa conceptualización pensábamos que de verdad él era el que debía mandar. Luego, cuando empezamos a asumir esa responsabilidad, es donde viene acá la autoridad de la pedantería. En este caso, los padres dedican más atención a los hijos que en el anterior. Trabajan más, pero lo hacen como burócratas. Están convencidos de que su palabra es sagrada. Y ahí es donde hacíamos el énfasis de papás que dicen, lo que se dice, se cumple. Y como el padre nos hablaba, casi no se le daba escucha a los hijos. Nosotros éramos más de escuchar. Y aún a la edad que yo tengo, pues ahí sí mi mami nos corregía igual a los hijos, estuviera mi papá o no, pero ella también guardaba a veces que cuando llegue su papá le voy a decir, porque como mi papá era más exigente, más brusco, por decirlo, si la exigencia viene a darse por ese lado. Entonces, este autor ya nos plantea esas clases de autoridad. Recuerde que estamos leyendo el libro de Makarenko, que tiene que ver con conferencias familiares. Hay cosas de retomar, así como dijimos con el Principito, lógico, hay bastantes comunidades, ONGs que se han dedicado a formar papás, pero igual vengo acompañando Red de Padres, donde dicen, entonces, ¿qué es lo correcto? Algo que de pronto para todos los que nos están escuchando o quienes desean ser papás es que deberíamos prepararnos para ser papás, para entender esto, qué es la autoridad, cómo se forma, para qué se forma, porque si seguimos pensando que los hijos se les debe dar más libertad, ahí es donde ese concepto de autoridad se pierde, porque el papá es el encargado y la mamá de formar el carácter de ese hijo, sea del sexo que sea. Entonces, aquí el autor nos dice que esa autoridad de pedantería usan un tono frío para comunicar sus resoluciones, las que una vez impartidas se convierten en inmediato en ley. Acuérdense cuando los papás decían, se hace o se hace. Y de una, acuérdense también papás que habían algunos que tenían ya correas o látigos de cualquier clase a un lado de los ojos de los hijos para que si era necesario, solo era cogerlo y ya el hijo sabía que algo iba a pasar o algo había hecho mal. Entonces estas generaciones vienen formadas con miedo y ese miedo es el que siento que estos jóvenes que están marchando ahorita por mi país no tienen miedo porque ya fueron formados en otros principios, digámoslo así. Entonces nos decía este autor, dice, se trata de gente que teme sobre todo que los hijos piensen que el padre puede equivocarse, que no es un hombre decidido. Si dijo mañana lloverá, no se podrá ir de paseo. Entonces, aunque el tiempo al día siguiente sea propicio, ya quedó establecido que no puede pasear. Y habían sanciones, yo me acuerdo que algunos papás decían, y si nosotros pudiéramos tener la posibilidad de hacer un taller, que el taller es, recordemos, quienes quieran escribir en el chat del Pay qué rico, ¿qué recuerdan más de sus papás? Que yo recuerdo que mi papá decía, usted no sale, pero mi mamá iba y hablaba para que nos dejara salir o para hacer otras cosas. Entonces, los papás mediaban. Ahora hubo otra generación donde los papás nada, y látigo como decían, sí, sí o si no, porque ellos decían que la autoridad eran
mandar, maltratar, que en esa época era normal. Por eso lo que estamos hablando dentro de las reflexiones es que no de lo de su época usted lo quiere transformar, porque si no se hace esa transformación, pues seguimos siendo dictadores. De pronto, acuñando lo de lo que está pasando nuevamente en mi país, cuando los chicos dicen que de la democracia y demás, yo digo, claro, hay países donde no necesitan constituyentes para vivir, para pasar, para tener los beneficios, pero en un país donde se nos han violado un montón de deberes y derechos, que de pronto por la falta de educación la gente lo desconoce y por eso algunos pues tienen ahí sí más autoridad y poder sobre el pueblo porque piensan que eso es, se les olvida que la democracia es que el pueblo decide. Entonces, en ese orden, eso es lo que tenemos que reflexionar también con nuestros hijos. ¿Qué clase de hijos son los que queremos que gobiernen el país? Porque se está dando una apertura que ya no son solamente los hijos de unos ciertos grupos de familia que gobernaban, sino que se está abriendo el espacio para preparar a esos futuros jóvenes dentro de esa, lo que llamamos autoridad también, pero que sepan respetar primero a sí mismo y luego a los otros. Entonces, si algunos de ustedes se acuerdan, qué rico que nos dejen ahí en el chat, como decía, qué no le gustaba de su papá, porque como decía el padre, ahora uno forma y le dice al hijo si le gusta o no le gusta. Antes no teníamos esa posibilidad. Y a veces los papás decían cuando algún hijo le decía, es que yo no lo quiero a usted, el papá decía, no me interesa, usted me respeta, quiérame o no me quiera. Entonces, por eso el comentario del amor o del afecto. ¿Qué es? ¿No es acaso que queremos que tengamos familias más fuertes emocionalmente? Pero ¿cómo se hace? Y eso es lo complejo, porque cada cultura y cada relación trae unas características diferentes. Y los libros solo nos dan ideas. No es que yo esté diciendo que este libro de la antigua Unión Soviética, que ya ni existe, pueda darnos una razón, pero son textos que se fundaron con un sentido. Un sentido, recordemos que cada autor escribe para poder compartir esas experiencias. Y pues yo los he retomado porque me parece que habla de una forma muy bonita en la medida que la podamos reflexionar para saber qué me sirve para poderlo aplicar en mi cotidianidad. Entonces, en ese orden, nuestro autor decía, para ir cerrando aquí, eh, les, les, le desagradó una película, de ahí una prohibición de ir al cine en general, aún tratándose de películas buenas. Entonces aquí está hablando de ese padre que siempre hasta eso, lo mínimo quiere tener control. Y en este hasta una salida, un paseo, como dice, o una película si no fue de su agrado. En ese orden dice, todos los días se encuentran motivos punibles en cada movimiento del hijo que ve una transgresión del orden y de la legalidad y lo acosa con nuevas leyes y disposiciones. Esa es la autoridad de la pedantería, que el papá es el que quiere tener el poder y asimismo imponerse. Luego en ese orden nos aparece esta otra autoridad que dice autoridad del razonamiento. Analicémoslo a ver qué tanto de este podríamos tomar algo, porque si es la razón, ¿qué sería la razón? Entonces vamos a hacer el análisis de lo que el autor nos propone. Dice, pretende basarse en la razón y resulta irracional. El padre literalmente agobia la vida del niño con interminables enseñanzas y conversaciones edificantes, perdón, en vez de pocas palabras, dichas preferentemente en tono de broma, le indilga sucesos aburridos y fastidiosos. Cree que la sabiduría pedagógica consiste en impartir enseñanzas. ¿Cuántos de los papás aquí presentes o de los hijos que escucharon a esos papás, los papás se iban todo un discurso para decir, ahí sí, del razonamiento de razones y sí, y a veces algo que pasa curioso, me dijeron los adolescentes cuando trabajo con ellos,
que se vuelve lo que nosotros llamamos cantaletosos. Entonces, cuando el papá empieza a dar toda la cátedra y dar las razones y demás, entonces el hijo como que se va. Usted lo ve ahí, pero él no está presente. Y cuando termina de hacer las reflexiones, él ve que usted se queda con la boca callada, por eso es que le pregunta, ¿ya terminaste? Porque él ni siquiera estaba pendiente si usted estaba hablando o no. Cuando le dice, pero sí me entendió, pues claro, porque él ya no quería escuchar más. Entonces a mí me ha llamado la atención que eso sí lo han dicho los estudiantes adolescentes o los jóvenes cuando estoy en terapia individual, cuando dicen se vuelven muy cansones diciéndole a uno qué decir o qué no hacer. Entonces dicen, los padres tratan por todos los medios de aparecer ante los hijos como virtuosos infalibles. Olvidan que los niños no son adultos, que tienen su propia vida, que debe ser respetada. Esta vida es más emocional, más apasionada que la del adulto. Y en primera etapa no existe aún el razonamiento. Y aquí es donde el que tiene la razón, pues es el papá. Y estamos en ese hablando y hablando y hablando sin poder comprender que los hijos no tienen toda esa capacidad de comprender a veces lo que estamos diciendo. Así dice que las costumbres de razonar se forman lenta y gradualmente y las largas peroratas, que es lo que estábamos diciendo de cantaletas, y constantes discursos y verborreas, lejos de conferir autoridad a sus autores, constituyen un impedimento. Entonces, ahí no sé, padre, si haya algún escrito en el chat, pero es ese, hay papás que se demoraban horas y ahí es donde viene como la guerra entre los hijos y los papás, porque los papás decían en esta autoridad de dar razones y razones y razones, y el hijo pues en ese espacio no lograba entender. Por eso dice que constituye un impedimento pues para que se reconozca esa autoridad. Luego el autor nos habla de una autoridad del amor. Miremos también a ver qué hace referencia y cómo yo puedo, quienes ya tenemos hijos pequeños, todavía podemos hacerlo. Y cuando tenemos hijos grandes, pues ahí viene la invitación a aceptarlos. Ya hay cosas que no se pueden, pero también es la autoridad de usted hasta donde permite que sus hijos lleguen con sus condiciones o sus acciones. Entonces, en el autor nos dice Makarenko que esa autoridad del amor, dice este tipo de falsa autoridad más difundido entre nosotros. Muchos padres están convencidos de que la obediencia de los hijos es fruto del cariño y que ganarlo es necesario exteriorizarles a cada paso el principio. Prodigan al hijo toda clase de caricias y cuando no obedece le preguntan de inmediato, ¿quieres decir que no quieres a tu papá? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese error de decirle que haga algo por amor? Entonces, dentro de nuestros análisis, los hijos, ese es lo que a veces se confunde, que el formar con autoridad no es o miedo, como decíamos, o cantaleta tras cantaleta, sino que es realmente lo que usted quiere como papá, que el niño entienda o el hijo sobre qué es autoridad en sí. Porque acá vuelve y nos retoma el autor y dice, las madres, sí, habíamos dejado acá donde dice tu papá, están pendientes de la expresión de los ojos infantiles y reclaman ternura y amor. Las madres suelen vanagloriarse ante los conocimientos en presencia del niño. Quieres muchísimo a papá y no quieres mucho o sea, y no me quieres mucho a mí. Cuando empiezan a esa rivalidad que a veces cometemos ese error, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es el error más grande que podemos hacer porque él está aprendiendo a reconocernos como papás y esas diferencias él debe aprenderlas a respetar. Y entonces aquí es donde empezamos a formar sobre un afecto, un amor falso. Por eso arriba nos decía de falsedad. Entonces así, en ese orden dice,
muchos detalles importantes de la educación quedan relegados al olvido. Todos los actos del hijo deben inspirarse en el amor a los padres. Este sistema es muy deficiente. Tendrá el egoísmo familiar. Los niños naturalmente no pueden comportarse en la forma descrita y no tardan en advertir que es fácil engañar a los padres con solo adoptar una expresión tierna. Y ahí es donde viene a jugarse sobre qué es lo que usted está haciendo. En el afecto, los hijos nos han aprendido a conocer tanto que ya saben cuándo es verdad y cuándo es mentira. Por eso dice, ay, no, solo una carita, y como quiere oír que yo lo quiero, entonces, papi, yo te quiero con toda el alma, mami, yo te quiero, ayúdame, sí, sí, y a eso es lo que dice, que esta autoridad de demasiado condescendencia, lo diría yo, no tanto, no usaría tanto el término amor, sino más bien de permisividad también, es lo que hace que se afecten esas relaciones y esas rivalidades porque no hay autoridad. Caemos fácilmente ante los deseos o las súplicas de los hijos. Terminamos, dice, desde la más tierna edad empieza a comprender que se puede ganar a los demás aparentando. Mire, esta palabra es lo que a veces nos confundimos como seres humanos. ¿Qué clase de ser humano usted es? ¿Cómo vino formado? ¿Cómo lo han formado tanto sus papás como el medio? El medio también juega un papel muy importante. Entonces, si usted aprendió a fingir ese afecto, pues ahí está, ahí el autor nos está diciendo, a los demás aparentando afecto y se acostumbran a la simulación con todo cinismo. Y dice luego que aunque conserva el cariño por los padres durante un tiempo prolongado, se vuelven incapaces de sentir una simpatía desinteresada por los extraños y pierden el espíritu de camaradería. Y lo que hace que el ser humano, yo les decía que soy docente de humanidades y allí en el trabajo con los enseñanzas, aprendizajes, se trabaja sobre cómo eran los humanos, cómo se iniciaron los humanos, y se habla sobre la prehistoria, la edad antigua, la media, modernidad y posmodernidad, y es mirar cómo se han dado esos procesos de humanización. Y ahí, cuando hablan de camaradería, es que en la etapa de la prehistoria, lo que hizo que nos reuniéramos fue eso, la camaradería. Cuando dicen los humanos somos sociales por naturaleza, claro, es ahí esa camaradería de secuaz, de cómo yo ayudo al otro. Y a veces queremos transformar las cosas, pero no nos damos cuenta que somos fruto de una historia, de un pasado. Y ese pasado no podemos dejarlo de lado y es el que nos va ayudando a ser mejores personas. Dime, mi querido padre. Respetada doctora, con todo respeto, yo hago una pregunta. ¿Es bueno o malo hacerse uno una verdadera camaradería? Camaradería con nuestro hijo? Hacerse muy amigo de él, yo creo que es malo. Y hacerse también muy ogro también es malo, como todo extremo total es la malo. camaradería. Entonces, a veces nos dicen que es malo uno hacerse muy amigo del hijo, o la mamá muy amiga de la hija, porque lo toma por muy amiga y nunca ve el respeto a la autoridad. Y a veces también en extremo de la autoridad también hacemos mal. Entonces, ¿qué sería bueno, mi querida doctora? ¿Y qué nos recomienda hoy día a los papás modernos, digamos, y a los papitos que tenemos hoy día ya una edad como la mía, por ejemplo, que aún tengo ya mis 76 años próximos a cumplir, y tengo una niña adolescente que a veces como que hoy uno dice, caramba, se me está saliendo de las manos, es que ha visto mucho Face, o ha visto muchas recomendaciones por ahí de amiguitos. Entonces, ¿qué nos aconseja a ustedes para las dos partes donde no caigamos en error? Gracias. Pues mire, padre, que usted acaba de decir una frase muy clave cuando dice yo no estoy de acuerdo con ser amiga. No, los papás no pueden ser amigos de los hijos. Pues hay un falso imaginario
y hay culturas que manejan ese discurso donde dicen, es que yo soy muy amiga de mi hija, y yo le cuento todo a mi hija o a mi hijo. No, papás, no cometamos ese error. Es cierto que usted necesita de pronto un amigo a quien contarle, pero los hijos no tienen por qué saber cosas muy privadas suyas, ni tampoco, claro, ahí es algo curioso, como dice el padre. Yo no puedo ser ni muy amiga de mis hijos, ni mis hijos amigos míos, porque yo estoy formando. Entonces, cuando yo formo, es las cosas son o no son. De pronto estamos en una época donde nos han enseñado a, perdón la expresión a nivel nacional e internacional, no sé cómo la interprete, a ser dobles. O sea que como decía la autoridad en el capítulo anterior, si yo necesito manipular a alguien, pues le demuestro otra cosa. Pero si nosotros realmente intentáramos ser lo más honestos, que es lo que se pide, cuando usted le dice a alguien, no, a mí no me gusta la mentira, pues si a usted no le gusta la mentira es porque dentro de usted es muy mentiroso o mentirosa y por eso no le gusta la mentira. A veces de pronto el psicoanálisis sí nos hace ver esas razones, que aquello que nosotros odiamos es lo que más anhelamos y como no lo podemos aceptar, entonces es más fácil negarlo. Y en cuanto al padre, estamos formando, y la adolescencia padre, que ve interesante que lo plasma desde su punto de vista, uno nunca dejará de ser papá en un espacio, no importa la edad. O sea, papá no es el que da de comer ni el que pega. Papá es el que forja el carácter. Recordemos que lo vimos hace unos meses iniciando este capítulo, donde dice, ¿qué es la autoridad? Es qué clase de hijo usted está formando, hijo o hija. A veces los medios no es tanto, padre, porque yo puedo, por ejemplo, dejar que él vea, como dices, el Facebook o los medios de las redes, que es donde se habla de un montón de cosas, pero si en la casa le hemos formado principios éticos y morales, es difícil que se pierdan los niños, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros empezamos a formar, una de las actividades, cuando les comento que yo he aportado en la formación de padres, cuando se habla de formando la red de padres o taller de padres, la primera pregunta que se le dice es eso, ¿qué es un hijo para usted? Para poder marcar límites. Por ejemplo, el padre al iniciar decía, los jefes, ¿qué hacen los jefes? Pues cuando no saben tener autoridad es maltratar a las personas. Entonces, una autoridad es el respeto. Y, y se va, por la edad casi siempre nos decía que el adulto debía tenérsele respeto. Llegó un punto donde ya no se le respeta y por eso se le trata. Hay algunos jóvenes que le dicen, pero depende de las culturas. ¿Qué hubo, Cucho? Hola, Cucha. No, es su papá, es su mamá, es su abuela. Y esas personas merecen respeto. Pero no es que, pues, doctor, me dicen a veces, no, pero es que es así, chévere, bacano, es que venga, Cuchito para acá. No, yo siento que una cosa de verdad es lo que estaba diciendo el padre ahorita, si somos amigos o no, no. Desde mi perspectiva, usted es mamá o es papá o es cuidador. Y si es cualquiera de ellas, pues digo cuidador porque recordemos que hay algunos que no son formados por los papás o por las mamás, sino la abuela, una tía, alguien que se ha hecho al cargo o se ha fallecido la persona. Entonces, por eso es súper importante que usted esté atento a ese proceso. Pero sin embargo, padre, mirando el, como el proceso de las formaciones, cada país, decíamos en un momento, tiene ese. ¿Cómo qué lineamientos, podríamos decir? ¿Qué clase de lineamientos tenemos? Y los jóvenes, hay algo que quiero que igual ya con la pregunta del padre, ellos ya están en otra dimensión y es, ya están dejando la edad de niños a ser adolescentes. Hay autores que dicen que empieza la adolescencia a los 12 años, pero con el avance de la ciencia, los medios y demás, para mí como trabajadora de adolescentes, ellos empiezan su adolescencia a los 9 años. O sea que a los 9 años, como un estudiante me decía, preadolescencia, le digo, por eso, preadolescencia para pasar a una adolescencia, y hay que tener cuidado de que en esa adolescencia ellos necesitan libertad.
Por eso, si usted es muy autoritario, pues ella o él le va a decir cosas que usted quiere oír, que era lo que decíamos de la autoridad con amor. Entonces la autoridad con amor es, ay, yo lo convenzo para. No, rico que pueda decir, voy a ir a tal sitio y que sea para allá donde va. ¿Cuántos hijos le dicen a los papás que se van a hacer una tarea y ponen de acuerdo a las personas, porque lo he vivido como terapeuta, y le dicen si mi mamá llama, diga que salí con tu mamá o con tu hermano y dile que no sé qué, y la mamá a veces muy confiada, mientras que están en otros sitios. Entonces, en estas épocas de adolescencia, qué rico que ellos empiezan a asumir su responsabilidad, y un tema muy bonito que es la autonomía, además de autoridad. Si el joven empieza a entender que es responsable de sus actos, porque ya empieza a tener eso que decíamos, razón. Los niños antes no, ellos van aprendiendo y van aprendiendo de los ejemplos. Por eso, ¿qué clase de ejemplo les estamos dando a los hijos o a los niños? Porque no necesariamente un docente también da ejemplo. Y mira, padre y oyentes, me pareció algo muy curioso en el homenaje que le hicieron a Maturana, que preguntaban preciso sobre eso, sobre la responsabilidad de los hijos y de los profes, de los papás y de los profes. Y entonces se sonríe el conferencista y dice, qué pena, pero es que nos han presionado con tanta cosa que los estudiantes también aprendieron a vivir esa mentira y eso que el adulto les ha enseñado, de engaños, decía. La nota, cuando se va a hacer una evaluación, se supone que la evaluación es para adquirir el dominio de los temas, pero se fue jugando, que es cómo yo hago trampa para pasar la nota. Entonces ya no se centró en la capacidad de aprendizaje, sino en la nota. Entonces ahí me llamó la atención que el mismo terapeuta o el mismo conferencista decía que la academia también está formando antivalores, porque está enseñando, por eso los niños se escriben en las piernas, en papeles y todo para pasar una evaluación. No la hacen a conciencia. Dime, padre. Doctora Jacqueline, hay una dama de Estados Unidos de América, dice Rosy Cortés, todo, doctora y padre Tito, es con límites. Seguramente se refiere a la autoridad. La autoridad debe ser limitada, no extralimitarse, como yo decía al principio. También dice ella misma que el ejemplo es la mejor cátedra a nuestro hijo. Yo hago énfasis en el ejemplo de los padres. Por lo general, le decimos a nuestros niños, le prohibimos, le manifestamos que no sean mentirosos. Es lo que más recalcamos a veces. Y sucede una cosa, una ironía de la vida. Tocan el timbre de la puerta. Le decimos al niño, Diga a que no ver, estoy. Pepito, ¿quién es? Ah, papito, es un señor que dice que lo necesita. Viene a cobrar un cheque. Ah, Pepito, dígale que no estoy. Y Pepito le dice al señor, señor, que mi papá mandó decir que no está. A veces se caen ellos mismos o a veces ellos guardan un poquito de recelo y dicen, mi papá no está. Entonces nosotros le estamos dando el mal ejemplo. El ejemplo entra por casa. Lo estamos haciendo a ser mentirosos y mentirosos a lo grande. Estamos enseñando con autoridad a ser mentirosos. Y entonces ahí es donde dice Rosy Cortés que el ejemplo es la mejor cátedra de nuestro hijo. Y yo digo, a veces nosotros le decimos al niño, usted no tome, usted no fume, eso es malo para la salud y eso no se debe hacer. Y llegamos borrachos, llegamos en una perdición total a nuestra casa, frecuentemente a estropear a nuestra esposa, oliendo a cigarrillo o fumamos delante de él. Entonces, ¿qué autoridad nosotros estamos aplicando ahí? ¿Con qué autoridad le estamos enseñando a nuestros hijos esos valores tan importantes? Y a veces nosotros también nos hacemos muy flexibles. Nosotros damos una orden, hoy no sale. Ay, papito, ay, no sé qué, y empiezan las meloserías y empiezan a uno como a trampearlo, mire que me voy a portar bien, mire que no lo vuelvo a hacer, y uno
como que se derrite en ese amor por sus hijos y no tiene la suficiente como autoridad de mantenerse ahí, y la que a veces tiene autoridad es la mamá. O a veces la mamá también ayuda a que el papá sea flexible. Entonces hay errores de la vida que uno los paga después con las consecuencias de nuestros propios actos, mi querida doctora. Y muy amable a las personas que nos están aportando y ayudando desde diferentes partes del mundo a ver cómo nosotros como personas podemos asesorar mejor a nuestros hijos. Claro, ahí le agradecemos muchísimo a Rosy por el aporte, pero total, lo que estamos intentando decir es, el mejor ejemplo empieza en casa. Y eso es lo que no hemos logrado entender. Pero también haciendo reflexiones frente a lo que nos decíamos de las épocas y demás, cada época va cambiando esa formación en esos principios y valores, y a veces se nos olvida que somos los papás los que debemos ser promotores de esa autoridad y de ese, y claro, y cuando dice Rosy el límite, es lo que estamos intentando confirmar. O sea, los límites deben tenerse. Y lo que hemos dicho, el sí es sí, el no es no. Porque cuando él logra entender que hay cosas correctas o incorrectas, pues va a comprender mejor sus acciones. Pero si nosotros le decimos no y luego le cedemos, ahí es donde entra a hablarnos este autor en lo que nos está diciendo. Luego aprende a manejar la autoridad. Por ejemplo, ¿por qué las normas, en mi país, Colombia sobre todo, en las normas se hacen para incumplirlas, porque cada vez que montan o ponen una, están buscando cómo infringirla. Mientras que hay países donde la norma se mantiene y la misma sociedad se encarga de que se cumpla. Entonces, en ese orden, terminamos con esta que dice que ese aparentando afecto y se acostumbran a la simulación, que es lo que estamos intentando hablar, con todo cinismo, aunque conserven el cariño por los padres durante un tiempo prolongado. Se vuelven incapaces de sentir una simpatía desinteresada por los extraños y pierden el espíritu de camaradería, como decíamos. Es un tipo de autoridad muy peligrosa, forma egoístas, mentirosos e hipócritas, siendo con harta frecuencia los padres las primeras víctimas de ese egoísmo. ¿Por qué? Porque ellos, los hijos, ya aprendieron a leernos y en ese orden pues nos van utilizando. Esta clase de autoridad, para dejar cerrado de pronto el tema, vamos a dejarlo con el de la bondad para no pasarnos del tiempo valioso de ustedes, dice, y la autoridad de la bondad es la forma de autoridad menos inteligente. El principal recurso para conseguir la obediencia infantil es también el amor, pero con la variante de que no se traduce en besos y efusiones, sino en concesiones, blanduras y bondad. El padre o la madre aparecen ante el niño como un ángel tutelar. Son padres admirables que todo lo permiten y nada escatiman. Temen conseguir conflictos, anteponen a todo la aparente tranquilidad familiar, que aquí es donde encontramos hogares donde no pasa nada, nada pasa nada, pero el hijo se está dando cuenta de todo. Dice, y para conservarla están prontos a cualquier sacrificio. Lógicamente, en tales casos, los hijos empiezan pronto a mandar en la familia. La falta de resistencia brinda un amplio campo para sus deseos, caprichos y exigencias, y cuando los padres intentan una reacción, ya es tarde, se ha formado una experiencia negativa. Entonces, ahí, si analizamos cada una de esas autoridades, pues va confluyendo en la clase de autoridad que debemos restablecer para estas épocas, porque de una u otra forma, como decía el padre ahora, nosotros no nacimos aprendidos. ¿Y cómo aprende uno a ser papá? Pues teniendo hijos y marcando, como decía Rosy, los límites, hasta dónde es prudente, hasta dónde no. Y lo que yo sí siento otra vez para ir cerrando y dejando ahí en el de la bondad, para la otra semana analizar los otros, es revisemos cómo nos formaron a nosotros, quienes somos papás, cómo hemos formado y cuál sería como ese ideal, pues que es imposible porque estamos en ese. El ser humano es constante cambios y transformaciones
y va aprendiendo en la medida que ahí sí, error, acierto, acierto, error. Bien, mis queridos radioescuchas y televidentes del mundo entero, ya para terminar este programa, de todo corazón los invitamos a que nos sigan sintonizando por estos medios radiovisuales, Radio Cristo Rey Radio TV, Ontario, California. Le damos las gracias a Rosy Cortés, a Susana Cortés, a Patricia Montañez y a todas las demás personas que tuvieron la gentileza de aportarnos, acompañarnos en este programa de la doctora Jacqueline Prieto desde Bogotá, Colombia, de reflexiones del ser en el hacer. Cuidado, mis queridos padres de familia, cuidado, papitos preciosos, bondadosos. Una cosa es papás y otra cosa es amigos. Cuidado, utilizar bien la autoridad con amor propio, pero siempre firmes. Así nos duela, la inyección se le aplica. Con el dolor de mi alma, la inyección se le aplica y vamos a tener muy buenos resultados de nuestros hijos para el futuro. Cuando decimos no, es no. Sin embargo, hay que primero, para no caer en este problema, en este error, primero como analizar un poquito más a fondo, un poquito así como a mente fría, nunca tomar decisiones a la ligera. Es un sabio consejo que más adelante lo toma en cuenta, no tomar decisiones a la ligera y tomar una reflexión primero, ponernos en los zapatos de nuestros hijos y luego ver a ver cómo nosotros decimos sí o decimos no. Muy amable, mis queridos radiotelevidentes, los invitamos a que sigan continuando, a que valga la redundancia de la palabra, a que continúen viendo y sintonizándonos por este medio, Cristo Rey Radio TV. En breves momentos tenemos el novenario, la novena al Espíritu Santo, respetando la fe de todo el mundo. Mi querida doctora Jacqueline Prieto, muy amable, muchísimas gracias, Dios le bendiga y hasta el próximo lunes. Feliz día para todos y muy amable, doctora, muchas gracias por su tiempo. Encantada, les deseo también excelente inicio de semana y que todo les salga súper excelente, mucha salud y bendiciones para este inicio de semana nuevamente. Que la pasen bonito. Chao, chao.